Buenas noches, mi nombre es Bertelena Durán. Me encuentro en el tercer semestre de gestión administrativa. En este periodo nos tocó economía, lo que hoy les vamos a dar a conocer los principales agregados microeconómicos. Bueno, con la inflación, en la inflación tenemos la variación del nivel general de los precios del IPC. La entidad que regula esto en Colombia es el DANE y el Banco de la República. Dato que para el 2025, en descenso hacia la meta del 3%, tiene una importancia en la estabilidad de los precios y ajuste de los salarios de la política monetaria. ¿Qué queremos decir con esto? Que para el año 2025 se esperaba que los precios no subieran, que subieran menos, acercándose a una meta del 3%. Es importante porque ayuda a mantener la economía estable, ajustar los sueldos y tomar decisiones en el manejo del dinero en el país. Bueno, el desempleo es el porcentaje que la población es una población activa sin empleo. Estas son las personas que actualmente están buscando empleo y no han podido pues como ejercer su profesión porque no hay la estabilidad para un empleo laboral. Seguimos mirando que la entidad encargada es el DANE, dato que para el 2025 tuvo un porcentaje menor que en el año 2024. Para este año 2025 fue el 8,8% a julio del 2025. Fue menor que en el 2024 que estuvo con el 9,9%. Eso nos da un indicador del mercado laboral y bienestar social. Este dato es muy importante porque nos muestra cómo está el mercado de trabajo y cómo se está ayudando a generar en términos de bienestar. Bueno, como podemos mirar acá en esta gráfica, en marzo del 2024 vemos que la inflación de desempleo estuvo en el 10%, lo que ahora a julio del 2025 tuvo un porcentaje del 8,8%. Lo que nos quiere decir es que disminuyó la tasa del desempleo. Bueno, la balanza comercial es la diferencia entre exportaciones y importaciones de la entidad del daño. Dato que en el 2025 el déficit fue de 1,098 billones en junio. La importancia se mide en desempeño externo y y los bienes. Bueno, en junio del 2025 en Colombia tuvo un déficit de 1,098 millones de dólares, lo que significa que compramos más productos extranjeros de lo que vendimos. Este indicador es muy importante porque pone muestra cómo está yendo el país, cómo está yendo el país en el comercio internacional y en los movimientos de los bienes en el resto del mundo. Como vemos en la gráfica, muestra casi todos los meses de la balanza comercial, que es negativa. Es decir, es más importante lo que exportamos en junio del 2025 y el déficit fue de 1,098 millones de dólares, uno de los más altos del periodo. La balanza de pagos. Este tiene un registro de todas las transacciones económicas en el resto del mundo. La entidad encargada de mirar esto es el Banco de la República, dato que al 2025 cuenta con un déficit de cuenta corriente de 2,290 millones. Esto tiene una importancia que la sostenibilidad externa y política cambiaría. Acá en los gráficos vamos mirando que en el 2024 tuvo el 4% y así sucesivamente a llegar al pico del 2025. La balanza de los pagos registro, en pocas palabras, la balanza de pago muestra en Colombia que se está gastando más en el exterior de lo que se recibe.
La deuda pública es la definición financiera del gobierno. La entidad encargada de mirar esto es el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República. Dato que para el 2025 la deuda externa pública fue el 27,6% del PIB, lo que nos da una importancia de sostenibilidad fiscal y el riesgo en el país. Podemos entender con un ejemplo, si una familia gana 2 millones de pesos al mes, pero se gasta 2.100.000, le falta dinero y tiene que pedir prestado o recortar los gastos para buscar más ingresos. Al Estado le pasa lo mismo. Recibe impuestos y se gasta más en salud, educación y infraestructura de lo que entra. Ahí es donde va apareciendo el déficit fiscal. En Colombia para el 2025 se esperaba que el déficit fuera del 5,1% en el PIB. Esto significa que el gobierno gasta un 5,1 más de lo que recibe. Bueno, con el presupuesto y el déficit público, ese es el plan de ingresos y gastos. Esto es igual a gastos más ingresos. La entidad encargada pues de mirar que esto se esté llevando a cabo es el Ministerio de Hacienda. Dato que para el 2025 el déficit fiscal fue del 5,1% del PIB. Tiene una importancia que es la planeación fiscal y el financiamiento del Estado. Ocurre cuando el Estado gasta más de lo que recibe. Es decir, que si una familia se gasta 2 millones de pesos, pero se gasta 2.100.000, necesita endeudarse para obtener más ingresos. En esto vemos que para el 2025 el déficit fiscal en Colombia sería el 5,1 del PIB, lo que significa que el gobierno gastará más bastante de lo que se recauda. El déficit público es cuando el Estado gasta más dinero de lo que percibe en sus impuestos y otros ingresos. Bueno, como podemos ver en las estadísticas, vemos que la pobreza moderaria tiene un 30%, lo que la pobreza multidimensional está por debajo del 25%. Esto hace que en Colombia el DANE mide estos indicadores para el 2024 con la pobreza multidimensional que está en el 11,5%. Esto es la clave para medir la pobreza y la desigualdad que permite diseñar las políticas sociales y mejorar el bienestar que reduzca las brechas en la gente. La pobreza puede ser monetaria cuando no alcanza el dinero multidimensional, cuando faltan cosas como salud, educación, el servicio. La desigualdad se mide en coincidencia del GIN, que se muestra que partió del ingreso en el 2024. La pobreza multidimensional se fija en Colombia que fue del 11 puntos según el DANE. La tasa de interés. La definición de la tasa de interés es el costo del dinero fijado por el Banco de la República, entidad en Colombia, pues es el Banco de la República. Dato que para el 2025 la tasa de la política en proceso de ajustes e informes en el 2025. Y la importancia es el control de la inflación y el estímulo de la economía. La tasa de interés es el costo de dinero en Colombia, la fija el Banco de la República. Cuando la tasa sube, pedir crédito se vuelve más caro, así la gente y las empresas gastan menos, lo que ayuda a controlar la inflación. Cuando la tasa baja, los créditos son más baratos, lo que impulsa al consumo y a la inversión estimulando la economía. Para el 2025, el Banco de la República mantiene la tasa en procesos de ajustes porque es una herramienta clave para equilibrar la inflación y el crecimiento económico. La tasa de interés es el costo del dinero que fija el Banco de la República. Si sube, pedir
prestado es más caro y se controla la inflación si baja el crédito y si es más barato en la estabilidad económica. Bueno, la tasa de cambio. La tasa de cambio se mide por el costo del dinero fijado por el Banco de la República, entidad en Colombia, pues que es la encargada de medir la tasa, que sigue siendo el Banco de la República de Colombia. Dato que para el 2025 la tasa de la política en procesos de ajustes tiene unos informes en el 2025. La importancia es controlar la inflación y el estímulo de la economía. La tasa de cambio es el valor oficial en dólar. eh, en dólar, en pesos colombianos cada día y se calcula por la Superintendencia Financiera. La tasa de cambio según la oferta y la demanda de dólar. eh, Si mucha gente quiere dólares, sube. Y si hay menos dólares disponibles, tiende a disminuir. Es muy importante porque impacta los precios de los productos importados, las exportaciones y las deudas en dólares y la inflación. En pocas palabras, la tasa de cambio se conoce como muestra en la economía del mundo y cómo afecta directamente nuestro bolsillo. Tenemos en cuenta que el TRM es el valor oficial del dólar en pesos colombianos calculados por la Superintendencia Financiera. Es decir, un ejemplo, si yo en este momento un dólar en Colombia está en 4.000 pesos, si hiciera una compra en Estados Unidos o en el extranjero, eh, un dólar valdría $10, a lo que equivale a 40.000 pesos. Y eso sin contar el envío y el impuesto pues que se tiene para hacer la compra. Bueno, en la bibliografía podemos ver pues que están todos donde se buscó toda la información, donde podemos corroborar que sí se buscó en las páginas que citaba el profesor para tener toda la claridad de que se hiciera el trabajo pues como se debería organizar. Muchas gracias y espero que haya sido de mucha utilidad lo que